Es muy interesante lo que comentás sobre los diferentes roles de la tricoderma en diferentes procesos biológicos, incluso muy beneficiosos en el cultivo de hortalizas, etc. Porque en el cultivo del hongo siempre es uno de los enemigos más grandes que es importantísimo limitar o eliminar, ¿no? La tricoderma, para lo que es la industria champiñonera, si bien es un problema porque tiene una alta tasa de reproducción, más grande que la del champiñón, hace que haya una inhibición de los conidios y entonces genera una menor producción, el tema de lo que es el cultivo del champiñón. Pero postcultivo de champiñón, para lo que es la naturaleza en sí, ayuda mucho porque es un hongo que mantiene sanitizado el suelo a raya de hongos patógenos, es antagonista de lo que es el fusarium, el pythium y otros hongos que se desarrollan dentro del suelo, y su tasa de crecimiento y reproducción es tan alta que te ayuda, digamos, a mantener a raya, digamos, los hongos como el oidio también. Los patógenos y los benéficos siempre van a estar en la naturaleza. No es que está bien tener uno y está mal tener el otro. Son ambos simbióticos y dependiendo la cantidad de poblaciones de cada uno, ayudan en menor o mayor medida a lo que es el cultivo en sí. Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si te gusta el formato podcast y te interesa tener tu propio canal, tengo algo para vos. Yo ando tan convencido del valor de este formato que creé el curso de podcast para emprendedores. Más info encontrás abajo en la descripción. Para un canal como este, la mejor forma de crecer es el boca a boca. Si te gusta el contenido, compartilo con un amigo. Muchas gracias. En el episodio de hoy, converso con Nahuel Paulón, cofundador de la empresa Green Fire, una empresa santafesina dedicada al desarrollo de sustratos profesionales para el cultivo de plantas, específicamente el cannabis. Uno de sus productos principales, el Champi Compost, nace del aprovechamiento del sustrato residual de una championera local, transformando un desecho en un recurso de alto valor. Nahuel comparte cómo, junto a su socio y amigo de la secundaria, convirtieron un proyecto de garage en una empresa con galpón propio, maquinaria y distribución en todo el país. Disfruta la conversación, todos los links abajo en la descripción. Nahuel, muy buenos días y gracias por tomarte el tiempo de estar acá conmigo charlando en el Más Allá del Champiñón Podcast. Bienvenido y ¿cómo estás hoy? Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, la verdad que muy bien. Comenzando un nuevo día y esperando con ansias la semana que viene. Acá solemos grabar los viernes, hoy es viernes a la mañana, un hermoso día, ya se siente Ujú. que va a ser un día y un fin de semana caluroso, pero la mañana está muy muy linda. Sí, Nahuel, te sí, sí. comento que tuve un primer contacto con los productos de Greenfire, que acá también los que ven, que dicen tu remera, Greenfire, que vamos a hablar hoy Ujú. sobre este emprendimiento, esta empresa, en el Grow Shop acá de Rafaela, donde fui a comprar tabaco y empecé a charlar con el dueño sobre hongos. Y me Ujú. dice, mira, hay un muy buen sustrato y me pasa en la mano, me regala algunas muestras de un famoso Champi Compost. Y ahí ese fue el primer contacto que tuve con la empresa tuya. Y después nos cruzamos en el evento Hongosto que organizó nuestro amigo David Roykin de la asociación Conectar. Y ahí diste una charla con tu compañero sobre su emprendimiento y no la pude escuchar por completo, entonces me interesaba mucho y recuperamos un poco esta info que me perdí. Entonces coméntame, ¿quién es Nahuel Bien. y quién eh, es Greenfire? Bueno, vamos a empezar presentándonos a nosotros, o sea, a mí particularmente que estoy hoy presente, y a mi socio, quien es también otro socio fundador. Somos dos nahueles, particularmente. Eh, Somos de la misma edad, fuimos a la escuela juntos. Empezó como un proyecto donde teníamos necesidades, o sea, veíamos necesidades de los demás cultivadores, en el que ellos necesitaban, qué sé yo, asesoramiento o herramientas necesarias para que el cultivo sea algo un poco mejor de lo que estaba. Y vimos que las necesidades básicas eran la parte de iluminación y la parte fertilización o tierra. Sin ningún conocimiento demasiado técnico, si bien estudiamos, terminamos en una escuela técnica,
vimos que había necesidades básicas que la gente no estaba teniendo en cuenta, entonces dijimos, bueno, llevemos todo lo que nosotros sabemos a nivel cultivo, a nivel entendimiento de cómo funciona una planta, a un producto y tratemos de, más allá de comercializarlo, ayudar a nuestros amigos, porque esa fue la primera base de lo que nosotros aplicamos. Todo esto es sin entrar al mundo de los hongos, que es muy loco cómo después nos vinculamos a través del mundo de los hongos, la red micelares. Pero la cuestión básica fue que empezamos haciendo lámparas para cultivo de cannabis, particularmente, eh, en una época donde apenas se abrían las importaciones y nosotros traíamos productos de China y podíamos armar unas lamparitas que eran innovadoras acá dentro de la región, donde no se hablaba mucho tampoco. Y una vez que podemos suplir esa necesidad con algunos amigos, vimos que utilizaban tierra de canteros, de la vía, de donde sea, para cultivar plantas de cannabis y que siempre terminaban a mitad de camino con las raíces todas anegadas, muertas o las plantas en sí todas eh, marchitas. Vimos que eso era una necesidad y decidimos investigar un poco más y bueno, descubrimos que había sustratos más óptimos para lo que es el desarrollo de las raíces de las plantas de cannabis y otras plantas también. Em, y bueno, empezamos a hacer sustratos, comprando todos los elementos por separado en un vivero, mezclándolo, poniéndolo en una bolsa, tratando de comercializarlo y ganarle algo, porque también era nuestro tiempo aplicado. Hasta que en un punto nos vinculamos, por así decirlo, con una empresa champiñonera, una empresa champiñonera que estaba iniciando y tenía una suerte de desperdicio, por así decirlo. Esa champiñonera, el asesor técnico era también un primo de mi socio. Mm. Entonces, lo que hicimos fue machear con esa necesidad que tenía él de un exceso de biomasa residual, junto con nosotros que estábamos ahí, digamos, necesitando una fuente de alimento para el compost, para las plantas. Y decimos, bueno, investigar, 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 hicimos algunos aportes, hablamos con las diferentes facultades, mandamos a hacer análisis bioquímico del sustrato postcultivo de champiñón y descubrimos que tiene un montón de propiedades muy buenas para lo que es la planta de cannabis. Y también eso llevó a que planteemos una planta de producción en el predio donde estaba la champiñonera, porque bueno, eh, era óptimo utilizar los espacios que tienen, que es a cielo abierto, es un campo, digamos, y poder trabajarlo ahí. Además que genera fuentes de trabajo y genera, digamos, un proceso muy lindo, digamos, que ayuda en sí a devolver, por así decirlo, esa materia residual a lo que es el uso, a darle una segunda oportunidad, digamos. Así que bueno, esa es la introducción básica. Buenísimo. Em, Sí, 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 que. Greenfire, digamos, se fundó con el eslogan tecnología para cultivos. En un punto mutamos a biotecnología para cultivos, porque bueno, de eso se trata también. Básicamente, la biotecnología es, digamos, base de nuestra fuente de creación, porque estamos relacionados con los hongos, con las bacterias, digamos, toda la red trófica del suelo constantemente, ya que la utilizamos para, bueno, generar productos de buena calidad, trazables, eh, ya que, bueno, deriva de eso, del champiñón, digamos. Me parece una historia buenísima, me encanta. Muy bueno. Vamos un poco de a poco desglosando algunas cosas. ¿Qué edad tenés vos y tu socio, el otro, Nahuel? Tenemos 30 años, ambos. Empezamos la empresa en el 2018, más o menos, previo a la Dale. pandemia. Previo a la pandemia, empezamos en una casa, tranquilos, digamos, era una actividad de los fines de semana, porque cada uno tenía su trabajo. Empezamos mezclando, digamos, en hormigonera, básicamente, el sustrato, en hormigonera casera, de esas que se usan para hacer hormigón. Lo hacíamos particularmente, mi papá tiene una empresa constructora, entonces esas herramientas siempre estuvieron al alcance. em, y cada vez que terminaba una obra íbamos con todos los elementos en un autito que tenía el Nahue,
cargados atrás, los llevábamos en el baúl y llevábamos las bolsas y mezclábamos todo y nos volvíamos con las bolsas ya mezcladas. Era, digamos, por así decirlo, una linda travesía hacerlo. Limpiar todo, sanitizar todo, usar la máquina, volverla a limpiar. Digamos. Esos fueron los inicios. En un garage también, después le alquilamos un garage a un amigo que justo vive acá a la vuelta de mi casa. Y bueno, ahí es donde empezamos un poquito más la producción, un poco más grande. Eran 3 o 4 bolsones de turba que lográbamos comprar y 1 o 2, 3 bolsas de perlita y mezclar la turba, la perlita, el compo en diferentes proporciones, ver, probar, mandar a analizar. Digamos, todo empezó en un garage, ¿entendés? ¿Cómo es? Steve Jobs. Bueno, vamos a ver si terminan en lo mismo, en una de las Sí, y empresas más grandes del mundo. estamos Estamos por viendo. cerca. ¿Están viendo Pero qué? sí. No, no, estamos en vilo de ser las empresas más grandes del mundo, qué sé yo. Claro, muy cerca. Así Este, que bueno, buenísimo. y bueno, así empezó previo a la pandemia. Luego la pandemia, nosotros, si bien fue un acontecimiento bastante grande a nivel mundial, decidimos no frenar, digamos, porque bueno, mucha gente, viste, entró en un estado bastante complicado, pero a nosotros estuvimos en mente todo el tiempo que fue una oportunidad para nosotros porque fue un nuevo reinicio, un abarajamiento nuevo de las cartas. Y descubrimos que podíamos entrar en un mercado, hablando un poco más de la parte comercial, ¿no? Hablar sobre, pudimos entrar en un mercado que nos permitió, digamos, la gente tenía ansiedad de cultivar sus huertas, su cannabis, estar un poquito más desestresado, porque bueno, era a nivel mundial un estrés bastante alto. Y vimos oportunidad y nos lanzamos con una marca, con una SRL, con empleados en la planta de producción, un local comercial, eh, un canal mayorista de ventas. Y bueno, y poco a poco fuimos ganando territorio en casi toda la Argentina, por así decirlo. Hoy estamos en varios lugares. Tremendo. Entonces empezó con, o sigue siendo, una empresa dedicada con sus inicios en cultivo de cannabis, pero hoy en día más amplio, ¿no? Entiendo. Pero sí, iluminación, pero hoy en día, hoy en este encuentro nos interesa más la parte de los sustratos. Em, Empezaron a los 23 años, por A ahí, ¿no? Tenían los los... dos. Y ponele que empezamos a los 24, 25 años, sí. No, Ajá. no pasó más de 20, sí, 23, 24 años. A los 26 años, me acuerdo, hicimos la fundación de la SRL, así que hace 4 o 5 años atrás. Primero, bueno, Sí, no se inicia con SRL, ¿no? Pero sí, tremendo, no, no. Y en los sustratos, que es muy interesante, y creo que varias cosas que ya mencionaste, que creo que es importante, o se trabaja en cantidades, ¿no? Ya en un garage o la logística con un autito, te quedas corto. Entonces, como la necesidad de generar volúmenes. Pero, ¿cuáles son hoy en día los productos que tienen en la góndola digital, principalmente, de em, Greenfire? ¿Con qué trabajan hoy en día? bien, mira, hoy en día nos dedicamos fuertemente a lo que es la producción de sustrato para lo que es el cultivo de cannabis en diferentes líneas y tenemos una línea de jardinería también que nos permite, digamos, tener ese público que le sirve, eh, digamos, además de cultivar su planta, tener, digamos, otra opción para el resto de las plantas convencionales, digamos. Que la planta de cannabis no deja de ser una planta más, digamos, que la gente le dio un tabú, pero bueno, es la crianza de una planta natural. También tenemos una línea de huertas, que son diferentes composiciones las que tienen, que permiten que las raíces se desarrollen un poco mejor, que tengan nutrientes a largo plazo o al corto plazo. eh, y bueno, con la parte de cannabis, digamos, está vinculada a los cultivos profesionales, donde la gente cultiva en línea, cultiva en Mm. grandes cantidades, o si bien cultiva en pequeñas cantidades, lo cultiva, digamos, con un control mayor. La idea nuestra siempre fue, o sea, nuestro diferencial, por así decirlo, siempre fue la enseñanza que le podemos transmitir a las personas en relación a la información que nosotros vamos
adquiriendo. Es como que nosotros nos tomamos el trabajo, básicamente, en cada producto que vendemos, de explicarle el funcionamiento, el porqué, los pros, los contras, cómo optimizarlo, preguntarle y hacer una cierta encuesta de decir, che, qué- ¿cómo estás cultivando? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué decime? Y la gente te empieza a explicar, bueno, mira, tengo esta carpa, esta luz, este humificador, este riego, el agua la puedo sacar de la montaña únicamente, el agua la puedo sacar del techo, no sé, viste que hay un montón de cuestiones y muchas variables, entonces lo que nosotros hacemos básicamente, que es nuestro diferencial, es adquirir esa información, procesarla por ellos y decirle, bueno, para un estado óptimo te conviene utilizar este producto nuestro con estas cualidades, con este fertilizante, y es lo que la gente, digamos, le interesa porque más allá de tener un buen resultado, también te genera una confianza con la persona que te vende, digamos, un producto, más allá del intercambio monetario, te vende, digamos, una experiencia que él ya pasó, o sea, nosotros ya pasamos, y acercársela, digamos, le ayuda mucho, esa empatía que existe. Em, bueno, las líneas nuestras de productos son varias. Como te dije, la principal característica es que están enfocadas a lo que es la línea de cannabis. Todas tienen una base de Champi Compost, que es un producto nuestro, que creo que por ahí es donde podemos machear con el podcast. Nosotros te voy a explicar la base real de todo, de dónde empieza, desde la champiñonera hasta lo que es el Champi Compost, para que entendamos, y después lo que es el Champi Compost para lo que es Green Fire. Si te parece, sería lo ideal. Si bien, Sí. no sé, si tenés alguna pregunta, lo machemos con eso. Un montón de preguntas. Vos hoy en día, en alguna gráfica que vi de alguna conferencia que participaron, también están presentes en conferencias sobre cannabis, y creo que otras también, dice gerente de producción. Capaz algo que podemos también mezclar en la charla es la cuestión del emprendedurismo, ¿no? De cómo desde una empresa de dos amigos de 24 años, digamos, empiezan y ahora hoy en día tienen una trayectoria de unos 7 años. ¿Es correcto ese número? Sí, sí, sí. Tienen maquinaria, tienen un galpón, tienen una empresa funcionando y muy linda. No sé qué volúmenes manejan, por ejemplo, eso podemos hablar. Entonces siempre me interesa también cómo fue posible hacer estas inversiones, comprar maquinaria, cómo fue posible crecer. Esta parte también me interesa, pero capaz lo podemos ir mezclando en el proceso que recién ya mencionaste, la conexión con la championera. Para Ujú. empezar ahí, el champiñón, cómo se produce y qué se usa como sustrato. Empezamos ahí un paso para atrás. Bien, bien, bien. Bueno, si vos me preguntás de dónde vinieron las inversiones, la verdad que voy a empezar a reflexionar ahora, porque la verdad que es Dale. complicado. En un momento Bueno. donde la Argentina muta todo el tiempo es bastante complicado, pero dale, vamos a ir marchando todo. Mirá, bueno, principalmente el hongo champiñón, Agaricus bisporus, es la genética que manejan dentro de la champiñonera. Se cultiva con un compost, con un sustrato ya compostado, básicamente, porque lo que utiliza el hongo es, digamos, esa degradación de los actinomicetos previo a ser inoculado. Em, la base del sustrato del champiñón es paja de trigo, rastrojo de soja, ¿qué más utiliza? Speller de soja, perdón, no rastrojo. Utiliza cascarilla de arroz, cama de pollo, yeso agrícola y no me acuerdo qué otra cosa más, no me estoy acordando Ujú. ahora. Pero básicamente empieza en un proceso donde se hidrata la paja de trigo, se muele un poco, se desparrama, se airea, pasa a un túnel de compostaje, a un búnker de compostaje en realidad se llama, donde utilizando un método de aireación inferior, se empieza a acelerar el proceso termofílico de los actinomicetos y se empieza la degradación de la paja general, porque digamos el elemento que mayor lignina tiene y mayor cantidad de nutrientes tiene para que el champiñón al momento de la colonización la tenga disponible, ¿entendés? Luego de eso, que creo que pasa unas semanas, yo después te voy a acercar un video, o bueno, cuando visite la planta, digamos, va a ser mucho más real todo ese proceso, porque te lo puedo explicar ahí in situ.
Eh, una vez que termina ese proceso, digamos, de que se le inyecta aire por debajo, empiezan las temperaturas altas y se empieza a degradar un poco, pasa a lo que es un eh, búnker de pasteurización. Le llaman túnel de pasteurización. Es una máquina gigante que entran aproximadamente 10.000, 15.000 litros de ese sustrato, por así decirlo, y se normalizan las temperaturas y humedades para que se pasteurice por completo, eliminando el 99% de las bacterias y virus para que salga totalmente inocuo, para que una vez que le coloquemos la semilla del champiñón, colonice la bolsa y pueda fructificar. ¿Por qué? Lo que pasa es que si no hay una sanitización previa al ingreso de las cámaras, pues se cultiva tipo en unas cámaras frigoríficas donde está la humedad y la temperatura controlada, puede salir u otro hongo o tricoderma, que también es otro hongo, pero salir en gran cantidad porque tiene una alta tasa de crecimiento y el sustrato es ideal para lo que es la tricoderma y otros elementos. Entonces, eh, como hay una pérdida muy grande de producción, si llega a haber una espora de tricoderma reproduciéndose dentro de una cámara y una contaminación altísima, se pasteuriza previo al paso de la siembra, se le llama, porque básicamente usan semillas miceladas de trigo con la espora del champiñón, con el micelio del champiñón, para mezclar todo ese compost. Luego pasa a las cámaras de crianza, digamos, que son como unas cámaras frigoríficas enormes, y eso se crían aproximadamente 30 días, o sea, hay una parte donde se coloniza el sustrato y una parte donde se le coloca una turba de cobertura, se le llama, una turba, que es una turba negra, una mezcla de turba negra y turba rubia, que lo que hace es disminuir o concentrar el intercambio gaseoso entre el exterior y el micelio. Eso hace que el champiñón busque la fructificación y empiezan a aparecer los primeros conillos y fructifica el champiñón. Una vez que el champiñón está en proceso de crecimiento, se cosecha manualmente. El champiñón tiene una tasa de crecimiento de 1 centímetro cada 4 horas. O sea que todos los días se Mm. está cosechando champiñones porque si no hay una sobrepoblación de champiñones. Todo esto a una humedad y temperatura controlada, con equipos de última tecnología para lo que es la región, igual que la planta de procesamiento y los túneles de pasteurización y compostaje. Son, digamos, como la gente que está a cargo, el técnico que es, digamos, socio nuestro también, que es primo de Nahuel, está muy actualizado con las nuevas tecnologías. Todo el tiempo utiliza la tecnología de punta, digamos. Es- Bueno, sí, esta championera acá en la provincia de Santa Fe se llama Hongos Blanc y es relativamente nueva, ¿no? Leí que no tiene tantos años de trayectoria, pero se ve que pudiste conocer en esta formación, en estos años, mucho sobre el cultivo de los hongos en sí, no solamente sobre los sustratos para el cultivo de cannabis, sino mucho sobre el proceso del cultivo del champiñón, que está muy bueno. Sí, ¿querías seguir con algo? Yo tengo un par de cositas, pero ¿querías seguir en algún punto? termino, digamos, previo a lo que es Sí, el porfa. champicompos y ahí Sí, terminamos. sí, Sí, sí. el tema de obtener información del cultivo de hongos para mí fue propicio porque tenemos mucha relación en lo que son los cultivos y a través del tiempo uno también se va interiorizando y va descubriendo que la naturaleza es un todo y no solamente es una cosa u otra. Y los mundos, o sea, los diferentes reinos, el reino Plantae y el reino Fungi, se vinculan mucho en simbiosis. Entonces, fue como que, más allá de que ellos nos brindaban una tierra, digamos, un compost, nosotros también requerimos de eso porque las investigaciones que nosotros podemos realizar a ellos les sirven y a nosotros las investigaciones que ellos realizan nos sirven, además de la trazabilidad que tiene en sí un proceso como este, porque ya que se dedica a un sistema, o sea, es un sistema que luego sale un producto comestible para las personas que lo puedan comer, la trazabilidad de eso dentro de lo que es el mundo medicinal canábico sirve un montón, porque se eliminan ciertas cuestiones como la idea de los metales pesados, la idea
de la pasteurización y el arrastre, digamos, de microorganismos no deseados. Entonces, como que siempre tenemos que estar a la vanguardia. Aparte que el mundo fungi para mí es muy interesante, digamos, siempre desde que descubrí que existe un nuevo mundo, o sea, un nuevo reino, fue muy interesante porque dijimos, bueno, de acá hay muchas cosas para aprender y estábamos totalmente ignorantes en lo que era esto. Y fue muy divertido, aparte del proceso del champiñón, digamos, más allá de que sea algo comercial, algo industrial, que uno o sea, lo primero que se le viene a la mente es el champiñón y todo, es un proceso interesante porque una cuestión es producirlo en una casa, en un espacio medio controlado, donde uno tiene dos o tres variables y puede hacer uno o dos cambios y puede no afectarlo, ¿viste? Lo tenés en un lugar, pero un nivel industrial te abre mucha información donde los márgenes de error pueden ser altísimos. Un error de desenchufar una máquina puede generar costos altísimos, que el costo es dejar de darle trabajo a personas y un montón de cosas más. Y como emprendedor sirve porque básicamente estás criando un ser vivo todo el tiempo. Entonces, mantener vivo ese ser vivo tiene su complicación y eso hace que vos prestes atención también en tu propio proceso productivo que es posterior al cultivo del champiñón. O sea, una vez que se cosecha, nosotros tratamos de mantener vivo todo el micelio del champiñón, todas las bacterias que se desarrollaron dentro de esa bolsa, porque se cultiva en una suerte de bolsa que, digamos, te sirve de base para luego poder cosechar y descartar individualmente. Entonces, mantener vivo ese micelio hasta vos ponerlo en un producto final en góndola y que la gente lo pueda aprovechar, también es un desafío para nosotros. Ujú. El proceso clave, tanto en la producción de los champiñones como ahora en la creación del champi compost, es el compostaje, ¿no? Que es un proceso muy interesante, es alta biotecnología, pero en un proceso natural. ¿Pudiste investigar más el proceso? ¿Qué microorganismos? ¿Es un proceso que pasa naturalmente? ¿Podemos darle las condiciones óptimas en temperatura, aireación, remover, humedad, etcétera, pH, muchos parámetros que tenemos que manejar el día a día, pero ¿sabes un poco qué microorganismos específicamente juegan qué papel en el proceso del compostaje? Y también, voy un poco a eso, también sabes sobre el rol de los hongos dentro de los microorganismos que participan en el compostaje en sí. Sí, sí, hemos investigado bastante porque también, digamos, hemos hecho vinculaciones incluso con el CONICET y con la Facultad de Bioquímica. Primero porque hay proyectos en paralelo que les interesan saber lo mismo que vos me estás preguntando y también les interesa que haya una planta de producción local para poder investigarlo y no tener que pedir muestra a otros lugares. Eh, Terminando con el proceso del champiñón, una vez que se cosecha, se descartan esas bolsas dentro de un periodo de no más de 3 días, porque debería ingresar nuevamente a la cámara de fructificación dentro de la champiñonera una nueva Mm. tanda de micelio, de compost o de sustrato con el micelio colonizado. Entonces lo que se hace es, se cosechan los hongos, se descarta la sala, se libera la sala y toda esa biomasa residual nosotros la apilamos, hacemos en pilas en un patio de compostaje que nosotros le llamamos. Todo queda dentro del mismo predio, entonces el proceso productivo básicamente es lineal, ingresa de un lado y del otro lado termina su proceso productivo, por así decirlo. Eh, lo loco de esto es que si bien nosotros, llamémoslo así, recibimos un residuo, para hacer ese compost previo, o sea, para hacer el sustrato para el champiñón, también se utilizan residuos de las diferentes industrias, porque utiliza la paja de trigo que no es utilizable más que para el alimento de ganado en lo que es el campo. Se utiliza el speller de soja, que es la cascarilla de la soja una vez que le sacan el aceite, tiene un montón de minerales que son muy ricos para el cultivo del champiñón. La cama de pollo, el yeso agrícola, que bueno, si bien no es un elemento de descarte, pero digamos, no es su principal función, eso. Entonces son todo un conjunto de cosas
que ayudan, o sea, que se le da una segunda oportunidad hasta una tercera oportunidad. Em, Así que cuando nosotros recibimos esa materia residual, ya sería el segundo ciclado, el segundo uso, por así decirlo. Eh, Hoy en día la champiñonera está produciendo alrededor de 10.000 kilos de hongos mensuales. Nosotros Mm, estamos recibiendo en un aproximado de 300.000 litros de compost. Esos 300.000 litros es un compost que tiene una saturación de agua de casi el 80-70% de agua. Nosotros lo que hacemos es, en un proceso de compostaje a cielo abierto, pilas tipo piramidales de un ancho y un alto específico, con una remoción de esa misma pila en su eje propio y de un traspaso de lugar a lugar, con un periodo determinado que lleva un aproximado entre 6 y 9 meses, dependiendo de la época del año ajá. y las temperaturas internas del núcleo. Em, y bueno, después lo que nosotros hacemos es procesarlo, tamizarlo y madurarlo en un estado más óptimo si bien las temperaturas en Santa Fe varían demasiado en esta época, pero bueno, en condición de humedad y temperatura adecuada, para que la maduración de las bacterias en desarrollo quede al completo. Las bacterias que intervienen en el proceso de compostaje, una vez descartada la sala, son bacterias porque durante mucho tiempo creían que eran hongos, son los actinomicetos propiamente dicho, que son bacterias termofílicas que levantan temperatura y empiezan a degradar la materia. Si bien aparece el microartrópodo en la parte superficial de la pila, también se desarrollan hongos como la tricoderma. Hemos encontrado diferentes bacillus en desarrollo también, y lactobacillus también. Nosotros lo que hacemos previo a la cosecha del compo es una inoculación nuevamente con las propias bacterias ¿cómo se llama? En reproducción, volvemos a bañar la pila, por así decirlo, con esas bacterias para que cuando una vez que lo estemos en el proceso de maduración, esté en desarrollo óptimo. Entonces la gente cuando abre una bolsa tiene una carga microbiológica altísima de todo eso. Perdón, repetime esa parte. Antes de empezar, cuando el sustrato sale de la championera, ustedes Sí, hacen una reinoculación con bacterias. ¿Sí? sí, Lo bañan no en eso ahí, para... no Sí. apenas sale, sino que una vez que se compostó, o sea, 6 meses después aproximadamente, entre 6 y 9, Ah, depende cómo vengamos ok. con el proceso productivo, al Al final final. de la pila, donde ya tiene la percepción de una tierra, de un compost, Ujú. nosotros hacemos una reproducción microbiológica, que básicamente es un compostí. Parte de ese inóculo lo reproducimos en un medio líquido, bañamos el compost con eso y Ajá. luego lo procesamos para que esté en estado de maduración en un ambiente controlado, por así decirlo. Ok, Eh, sí. No, Decime. no, me interesa esa parte. ¿Cuál es el Ah, objetivo de ese? El compostí que decís es un poco el lixiviado, la humedad que sale del compost, que lava muchos microorganismos, tiene muchos nutrientes también. Es un poco el lixiviado del que sale el compost, ¿no? Eso lo van agarrando y volviendo a inocular en una fase, o como a base de eso sí. lo hacen la inoculación. Pero ¿para qué se usa? ¿O para qué se lo hacen? ¿Para qué quieren tener el sustrato tan cargada de bacterias? Y mira, nosotros, bueno, el interés nuestro es que el compost tenga una alta carga microbiológica, porque es interesante ver cómo en simbiosis los microorganismos dentro del suelo biodisponibilizan cierto nutriente para la planta. Si bien el Ujú, compost tiene una alta carga nutricional, hay partes que no están disponibles para la planta. claro. Sí. Eh, Así como el hongo come, por así decirlo, o adquiere sus nutrientes de cierto proceso de degradación, la planta necesita de la ayuda del microorganismo para la asimilación de nutrientes. Ujú, Entonces lo que nosotros hacemos es aumentar la carga microbiológica dentro del compost para que luego, cuando esté en una maceta, en un cantero, en lo que sea, tenga esa carga microbiológica y ayude a la planta a la nutrición final. Lo que nosotros hacemos básicamente es un composting, es un compost, es digamos un composting, no sé si muchos lo conocen o no, pero es como hacer un té de compost, donde vos en un saco colocás compost que tiene ya una carga microbiológica buena
lo metés en un medio líquido, o sea, voy a mostrar una taza, pero pones el saco dentro de la taza y abajo se le da aireación en un medio líquido y se reproduce ese líquido dentro del, del medio, o sea, se reproducen los microorganismos dentro del medio líquido y luego inoculamos la última pila de compostaje final para el uso. Esa pila después la dejamos madurar a la sombra con ciertas condiciones de media temperatura, controlando y dándole, digamos, un periodo de maduración de 30 días. Por eso te digo que dura entre 6 y 9 meses, porque eh, hay periodos donde lo dejamos madurar menos, y así, dependiendo de la época del año, que tiene una mayor reproducción. Ese objetivo, bueno, como te dije, la carga microbiológica. ¿Para qué? Para que la persona cuando lo abra la bolsa y lo utilice en la planta, tenga los nutrientes más disponibles y también tenga una buena relación simbiótica en las raíces con los microorganismos que ya vienen de origen, que en su mayoría son Trichoderma, Lactobacillus, Bacillus subtilis, eh, y bueno, y todos los nutrientes del champiñón. Incluso hay algunos microartrópodos también dando vuelta que bueno, digamos, terminan su ciclo cuando uno lo pone en una bolsa, porque lamentablemente, digamos, no puede vender, o sea, no llega vivo, digamos, un bichito de eso desde ahí, pero, digamos, se han encontrado en bolsas, incluso a mí me ha pasado que hemos dejado abiertas bolsas de compost durante meses o lo que sea, o hay algún agujerito dando vuelta un poquito más grande. Y vos sabés que de ahí mismo también salen champiñones, o sea que hemos descubierto que el micelio champiñón sobrevive todo el proceso productivo, o sea, del champicompo, y han salido champiñones. Incluso en los sustratos, en la época del año salían los champiñones en la base de las macetas del cultivo de cannabis. Eso fue muy impresionante porque, bueno, Doble cultivo. sí, y han salido unas tortas enormes, no es que salieron unos champiñones chiquititos o lo que sea, no, mucho, mucho. En diferentes etapas del año se ven diferentes cualidades, digamos, de ese compost. Y está muy bueno, muy interesante. Lo loco es que eso nos permite a nosotros tener una trazabilidad por completo, porque bueno, viene de la empresa champiñonera. De esa Mm. empresa, si es de grado alimenticio, necesita ciertos requerimientos que permitan, digamos, que vos puedas comercializar ese champiñón. Entonces, toda la trazabilidad de ese sustrato, ellos lo tienen. Bueno, después nosotros lo adquirimos y también tenemos toda la trazabilidad, porque tomamos temperatura, humedades, pH, conductividad eléctrica a través de todo el proceso. Y después, previo a meterlo en una bolsa, mandamos a analizar. Tenemos ese otra aval. Eh, Algo interesante que me preguntabas hoy de qué microorganismo interviene en el proceso de compostaje son bacterias termofílicas que también generan un segundo proceso de pasteurización, porque Ujú, al levantar más de 70 grados en el núcleo, o sea, entre ujú. 65 y 70 grados, nosotros mantenemos esa temperatura constante, removiéndolo en un periodo determinado y toda la bola, hace que se genere un segundo proceso de pasteurización que Mm. si bien elimina las bacterias benéficas, también elimina otro tipo de bacterias patogénicas Ujú. que, que nos permite también a nosotros dar una garantía de que, bueno, eso está totalmente limpio y sano para nosotros. Luego se vuelve a inocular con únicamente buenas bacterias. Lactobacillus, Trichoderma, Bacillus subtilis, que son hongos y bacterias benéficas para el cultivo de cannabis en sí y para cualquier cultivo también. Entonces, digamos, tiene un doble proceso de pasteurización. Luego, hay otro elemento más que nosotros también hacemos, que son humus de lombriz, que tienen un tercer proceso de pasteurización, porque al pasar por el tracto Mm. digestivo de la lombriz se genera otra vez, un proceso de pasteurización. Entonces, tiene un triple proceso de pasteurización. Y es muy loco, muy complejo, porque todo eso interviene la naturaleza en sí, en un estado óptimo, y deja como residuos, llamémosle, un producto de muy buena calidad para otro ser vivo que es la planta, ¿me entendés? Tremendo, increíble conocimiento que fuiste adquiriendo ahí con el tiempo, sobre todo los procesos biológicos. Esa es realmente biotecnología aplicada, me encanta. Mm. Sí, Sin necesidad de hacerlo en el laboratorio, porque mucho de la biotecnología se hace en el laboratorio. Increíble, sí. Y cerramos este ciclo de la producción. Este champicompost básicamente es la base de todos los sustratos que venden en su negocio. ¿Cómo son los productos finales? ¿Qué mezclas hay a base de ese sustrato? bien. Bueno, el compost es un producto que también se adquiere como champicompost, digamos, Ajá.
Es una enmienda que sirve como un aporte nutricional superficial para las plantas. O sea, si vos le colocás un puñado de compost a las plantas y lo vas regando, esa disponibilidad de nutrientes también se va asimilando y va fertilizando las plantas. Después tenemos diferentes líneas de sustrato, líneas industriales y líneas orgánicas. Si bien todas son orgánicas, porque todas tienen un mayor o menor porcentual de champicompost en su composición, cada una sirve, llamémosle, no sé, para un público específico donde quiere cultivar a gran escala, pequeña escala, en su casa, orgánico, con todos los microorganismos que uno puede adquirir hoy en día como comercialmente, o si quiere, digamos, generar canteros grandes en el exterior o grandes salas para lo que son las asociaciones civiles o aquellos cultivadores de gran escala. Entonces diseñamos una línea para cada uno. Tenemos la línea industrial, que está la línea liviana y la línea completo. Son dos productos muy buenos, vienen en presentaciones de 80 litros, sus composiciones vienen a ser básicamente turba, compost y perlita en diferentes granulometrías para diferentes tipos de macetas. Nosotros lo que hemos hecho también a través del tiempo es un desarrollo tecnológico de lo que es el sustrato, investigando un montón de cosas para dar en la tecla con lo que realmente son las necesidades de las personas. Entonces analizamos el desarrollo hídrico de los sustratos, de cómo se comporta el agua dentro del sustrato para que la asimilación de nutrientes esté disponible, más allá de la asimilación de nutrientes, cómo hacer para que la reproducción microbiológica esté presente. Entonces, cada uno tiene sus cualidades. Las líneas industriales son para grandes cultivos o para, si bien no es mucho, 80 litros, pero sirve, digamos, para un cultivo casero donde uno tiene que tener un mayor control de los elementos y más allá de los elementos también tiene que tener un mayor control de la fertilización. Y después, bueno, viene una línea orgánica que empieza con una línea de Coco Fire, Growline y Premium, que son tres productos o sea, tres sustratos que sirven mucho en el momento del cultivo más casero y también industrial, cuando se escala, digamos, sirve mucho porque el coco tiene una base liviana, tiene un aporte nutricional muy bajo, de no más de un 5% de compost, cosa que permite, digamos, una vegetación rápida, un enraizado rápido. El coco tiene un alto poder de infiltración, entonces permite que las raíces generen rápida penetración y se desarrollan muy, muy rápido dentro del sustrato. Tengo macetas colonizadas de Coco Fire, pero blancas de fideos, ¿me entendéis? Parecen fideos las raíces de cómo crecen. Eso también ayuda muchísimo a todo lo que es el enraizado. Después la línea Growlight, que es la etapa vegetativa de la planta para lo que es la planta de cannabis. Tiene un crecimiento también de 15, 20 días, hasta 30 días, dependiendo del tipo de genética, dentro del mismo envase. Eso permite también que no haya tanto trasplantes. Y luego una línea final que es la línea Premium, que es donde tiene mayor aporte para la etapa de floración, que es lo que nosotros recomendamos, por ejemplo, para la flora. Con esas líneas cumplimos las necesidades básicas de lo que es el cultivo de cannabis. También se pueden utilizar todas las líneas en todas las etapas, porque la gente también, digamos, va buscando su vuelta, le va buscando la vuelta. Hay genéticas que necesitan otro tipo de fertilización, otro tipo de condiciones o lo que está al alcance del bolsillo de las personas. Em, y bueno, y después también vendemos, digamos, otros productos como perlita, vermiculita, turba, en cantidades, coco en cantidades, subproductos, digamos. Y después, bueno, viene el champicombos como un aporte nutricional. Lo que nosotros, como te decía al principio del podcast, nosotros lo que priorizamos es brindarle información a las personas para que la decisión la tomen ellos y no es únicamente, sí, llévate este producto, esto te va a servir. No, nosotros te explicamos el por qué. El otro día tuve un caso particular en el negocio, pues tenemos locales comerciales también, que después, si queréis, metemos un poquito más ahí, pero tuve un caso particular donde me preguntaba sobre un producto para una plaga. Entonces la reflexión fue, más allá de cuál es la plaga y qué producto te voy a dar yo para que vos la puedas combatir, por así decirlo, cuál es el origen de esa plaga, qué te está pasando dentro de la sala, cómo podemos intervenir previo para que no tengas de vuelta ese problema. Sinceramente a mí como comerciante me conviene, digamos, venderle mayor cantidad de productos y Mm. decirle, sí, continúa con la plaga y este es el producto que te necesitas para ir combatiéndola día a día. Pero nuestra filosofía es básica y siempre fue la misma y es
tratar de instruir a la persona para que ella tome su propia decisión. Si vos determinás que no podés intervenir en que la plaga se reproduzca, bueno, tomá, tratemos de prevenirla, combatirla o tenerla previa. Que una plaga también es un microorganismo en reproducción, o sea, también queremos que esté en equilibrio en ese sistema, ¿me entendés? Entonces siempre optamos por productos biológicos que no intervengan tanto en la parte vegetal de la planta o en esas cosas, y que haya un control biológico general como podría existir en la naturaleza misma. Eh, Otra cosa que, bueno, eso, particularmente me preguntaba por eso y yo le recomendaba que cambie los sistemas de aireación y filtrado de la sala en vez de tener que comprar tanto veneno, ¿me entendés? Y eso es algo que fue muy valorado por el cliente porque, claro, le abrí los ojos a una oportunidad y ya había pasado por 3 o 4 locales preguntando por el mismo veneno y nadie se le había ocurrido más allá de eso, nadie se había tomado el tiempo de escucharlo y darle esa información que le sirve para el trabajo general y no solamente para una parte. Así que bueno, esa es la filosofía básica nuestra. La línea de producto, finalizando eso, más o menos es esa. Después tenemos un sustrato para huerta, que es el huertero, que también se usa en canteros, tiene un sustrato un poquito más pesado, largo plazo, tiene una gran cantidad de compost, te permite, digamos, mantener una nutrición constante. Nosotros lo hemos probado en tomate, lechuga, en todas las verduras habidas por haber, lo hemos probado. Incluso en el campo tenemos también camas de verduras, digamos, donde hacemos pruebas y ensayos. El CONICET, en una investigación con un chico, no me estoy acordando ahora el nombre, pero hizo también una investigación con el compost, eso es muy interesante, para lo que es la tasa de germinación de las lechugas, porque debido al alto contenido de tricoderma permite que mantenga a raya todos los hongos patógenos y mantiene, digamos, todo el tiempo esa reproducción microbiológica, o sea, a raya, todo lo que es los spin-off, todos los hongos que intervienen en el spin-off, los mantiene a raya gracias a la tricoderma presente en el champicompost. Entonces eso ayuda mucho, digamos, para lo que es, digamos, eh, la tasa de germinación de la lechuga y de otras plantas también. Impresionante. Repetime, ¿vos no fuiste a una universidad a estudiar una carrera clásica? No, no, eh, yo terminé en escuela técnica junto con el Nahue, con mi otro socio también, desde jardín, que vamos básicamente junto a la escuela, a la primaria, ¿entendés? Así que nos conocemos hace bastante. No, yo no estudié en una universidad, si bien cursé durante 4 años una carrera en ingeniería mecánica, me recibí de técnico en producción de bienes y servicios en la escuela secundaria. Eso me permitió un montón hacer el desarrollo de maquinarias y procesos productivos, pero no tiene ninguna relación con la parte biológica. Eso fue una suerte de autodidacta, o sea, es propiamente mío. Sí. Como dice el Javi Merino, ciencia ciudadana honesta y dura, algo así me dijo Sí, en la grabación. Esa sí, ciencia ciudadana excelente. Mira, justo quiero también, mira, un tema que, un pequeño paréntesis, pero a lo mejor no lo metemos hoy. Es muy interesante lo que comentás sobre el rol o los diferentes roles de la tricoderma en diferentes procesos biológicos, incluso muy beneficiosos en el cultivo de hortalizas, etcétera. Porque en el cultivo del hongo siempre es uno de los enemigos más grandes que es importantísimo limitar o eliminar, ¿no? Entonces, esta parte también es muy interesante. Capaz, pues, ya que estamos, resumir un poquito algo sobre los beneficios de la tricoderma en diferentes procesos, que ya los mencionaste un poquito. Capaz una respuesta breve porque vamos a ir buscando ajá. un cierre. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, mira, la tricoderma para nosotros, o sea, para lo que es la industria champiñonera, si bien es un problema porque tiene una alta tasa de reproducción más grande que la del champiñón, hace que haya una inhibición de los conidios y entonces genera una menor producción, el tema de lo que es el cultivo del champiñón. Pero postcultivo de champiñón, que es lo que a nosotros nos interesa, sin necesidad de mezclar las cosas, para lo que es la naturaleza en sí, ayuda mucho, porque es un hongo que mantiene sanitizado el suelo a raya de hongos patógenos, es antagonista de lo que es el Fusarium, el Pythium y otros hongos que se desarrollan dentro del suelo,
y su tasa de crecimiento y reproducción es tan alta que te ayuda, digamos, a mantener a raya, digamos, los hongos como el oidio también. Entonces, eh, a nosotros nos sirve un montón, digamos, que exista tricoderma en nuestro suelo, en nuestros compost. Y tratamos de mantener siempre esa cuestión. Incluso, digamos, es algo que ha salvado cultivos porque hemos hecho comparativas con otros sustratos, con otros compost que también vienen de la región. Y al no tener ese proceso de pasteurización e inoculación de microorganismos benéficos, al momento del crecimiento tiene una alta tasa. O sea, los patógenos y los benéficos siempre van a estar en la naturaleza. No es que está bien tener uno y está mal tener el otro. Son ambos simbióticos y dependiendo la cantidad de poblaciones de cada uno, ayudan en menor o mayor medida a lo que es el cultivo en sí. Ahora, si nosotros tenemos una mayor cantidad de microorganismos patógenos y posiblemente estemos enfermando otros seres como la planta y haya una alta reproducción de Fusarium o Pythium y muera la planta. Si nosotros tenemos un equilibrio, el Fusarium y el Pythium van a servir en cierto proceso, en cierto proceso para la planta y en otro proceso va a intervenir la tricoderma para mantenerlos a raya y sanitizar el suelo. También existen otras bacterias como el lactobacillus y los Bacillus subtilis que también ayudan a la degradación, sobre todo el fósforo y el potasio y otros elementos más necesarios para la nutrición de la planta. Y trabajando en conjunto con la tricoderma, sanitizan mucho más el suelo. Que eso también es algo muy interesante porque las plantas, por ejemplo, de cannabis, para nosotros es mucho más aprovechable todo lo que es el reino bacteria, o sea, todo lo que son las bacterias porque tienen una tasa de reproducción mucho más rápida y al tener la reproducción más rápida también tienen un proceso o sea, tienen la biodisponización de ciertos nutrientes óptimo para la planta de cannabis, como es el fósforo, como es el potasio, como son ciertas también vitaminas que ayudan también al proceso de crecimiento de la planta. Pero la tricoderma, que es un hongo muy interesante, nosotros hemos reinoculado el compost durante mucho tiempo con la tricoderma harsarium y la viride, si mal no recuerdo. Hemos hecho reproducciones. La que mayor presencia tiene la harsarium en lo que es nuestro compost, que eso también ayuda mucho a la tasa de germinación de las lechugas. La lechuga se utilizó como elemento base porque, digamos, es uno de los cultivos más presentes dentro de lo que es la región, entonces la investigación del CONICET iba en ese sentido. Así que bueno, eso es la relación que tenemos con la tricoderma nosotros. Interesantísimo. Una pregunta más sobre toda la cuestión de que te había ya mencionado, la cuestión comercial, la cuestión de los procesos productivos. Ustedes, si no me equivoco, manejan 300 metros cúbicos de sustrato mensual, o eso, ese número me mencionaste, 300.000 litros. Sí, nosotros los 300.000 litros salen de la planta de la championera como biomasa residual. Nosotros las compostamos, eso tiene un alto porcentaje de humedad, o sea, un alto contenido de agua y también tiene un alto contenido de aire en la misma paja sin degradar. Una vez que nosotros empieza el proceso de degradación, el nivel de partícula disminuye y termina en un tercio de esa mezcla, alrededor de 100.000 litros, que es lo que nosotros procesamos mensualmente de compost. Claro, pero Obviamente, 100, sí. ajá, No, no, sí, termina. son 300.000 litros que se transforman en 100.000 litros al final del proceso, porque básicamente es todo un sustrato aireado lleno de micelio que luego se va compactando y se va transformando en tierra, por así decirlo. Claro, como cada uno que tiene Un una compost, compostera, un compost en casa, se reduce un montonazo el volumen. claro. Entonces hablamos de, bueno, 100 metros cúbicos mensuales aproximadamente, pero son cantidades que a mano no lo moves. ¿Cómo No. fue evolucionando y cómo fue posible incorporar máquinas en la empresa? Eh, bien, mira, el crecimiento, la empresa fue todo a pulmón, básicamente. Si bien estamos en el mismo predio de la Championera, lo único que había disponible era un galponcito básico, donde no teníamos demasiadas herramientas. Era una hormigonera de estado natural, de esas que se compran comercialmente. Y luego nosotros, gracias a algunos conocimientos que adquirimos en la escuela y en otros ambientes,
desarrollamos ciertas máquinas que nos permitieron mucho más rápido el proceso productivo. Desde tamices industriales, trituradoras industriales, mezcladoras industriales. em, Fueron todos desarrollos propios que se van transformando en realidad a través del tiempo con créditos, con financiación, con... Si bien la Argentina, donde nosotros las enganchamos, nunca hubo un crédito viable para nosotros poder enganchar, para poder adquirir herramientas y poder crecer, hemos tomado el desafío digamos, financiarnos nosotros mismos y ver cómo hacemos para vender más, básicamente. Eso hace que, digamos, esa necesidad hace que todo el tiempo estemos tratando de ver cómo sacarle máximo provecho al proceso y qué otros productos y cómo, a dónde podemos mechar con alguien o con algo, o qué productos no le sirven a aquel y me sirven a mí, qué productos le sirven de mí a él y así vincularlos. Pero bueno, la financiación fue digamos, propia, un crecimiento bastante complicado, domingos de trabajo, días sin dormir. Yendo al campo de madrugada a tapar las cosas porque estaba previo a llover y qué sé yo, comernos días de garrón horribles, de lluvias, de semanas enteras de lluvia, porque bueno, nosotros utilizamos mucho el sol como fuente de energía para secar la turba que viene, para hacer el proceso en el aire libre, para procesar todo, digamos, entonces todo el tiempo estamos en vilo de, che, llueve, no llueve, viene, no viene, che, o cómo hacemos esto, cómo tapamos, cómo buscamos. Nada, fue un sistema, un proceso, digamos, bastante complejo, pero bueno, digamos, poco a poco le fuimos encontrando la vuelta. Si bien hace tiempo ya que estamos, hay muchas personas que intervinieron en todo este proceso que nos ayudan, nuestros colaboradores son muy importantes para nosotros. En la planta de producción hay 3, 4 chicos que están todo el tiempo trabajando en lo que es el proceso productivo. En la parte comercial hay otras 3 personas más. Después somos nosotros dos, los dueños también, que todo el tiempo estamos mecheando. Hoy en día tenemos 2 franquicias, o sea, somos 3 sucursales en la ciudad de Santa Fe. em, una acá cerca, digamos, en la Avenida Galicia. Tenemos otra en Ruta 1 que ya pertenece a Colastiné y otra a la Casa Central que está en el centro. Y la planta de producción la tenemos en Colonia San José, que es, digamos, a 25 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, pero bueno, todos los días ir al campo, todos los días ir a ver que el proceso esté de acuerdo a lo que nosotros buscamos. Eh, Hoy también estamos vendiendo a todo lo que es la Argentina. Gracias a Dios, estamos vendiendo todo lo que es a la Argentina, tenemos gente encargada de la venta mayorista y eso hace que tengamos alcance, digamos, a todas partes. Hemos vendido desde Formosa hasta Tierra del Fuego, literalmente, sustrato, eso es algo muy interesante. Desde Mendoza hasta Entre Ríos, digamos, en todo lo ancho y largo de la Argentina hemos vendido. Hemos participado de muchos encuentros canábicos, como las Expo Cannabis, como bueno, como copas, como eventos. Hemos desarrollado eventos dentro de la ciudad de Santa Fe también que muy pocos había y le hemos dado su estatus. Eh, y bueno, nuestra idea es siempre esa, digamos, tener en alto la parte, si bien vamos por un interés que es sobrevivir económicamente, ¿no? Eh, Dar conciencia e información a la gente para que la gente, digamos, esté conforme con un producto que se lleva y con el interés de aprender un poco más también, porque eso es lo interesante, aprender un poco más de cómo funcionan las cosas y que no es una planta que vos le echas agua y funciona, sino que es un ser vivo, que hay que darle ciertos elementos y que hay que cuidarlo y que esa interacción uno la puede facilitar con ciertos otros elementos como es un compost rico en microbiología, un desarrollo óptimo de raíces, un riego adecuado, cómo intervienen los hongos dentro de gozo. Algo interesante que en una de las primeras Expo Cannabis aparecieron la gente de Soft Secrets, que son una revista canábica importante, creo que holandesa de la empresa. Y le sumamente interesó esto porque ninguna había vinculado, o sea, ninguna empresa a nivel mundial que ellos tengan conocimiento, había vinculado lo que es el hongo con la planta de cannabis. Eso era muy loco, ¿me entendés? Y estuvimos hablando un montón de tiempo, las chicas tenían una información muy interesante, porque claro, Holanda es uno de los principales países también de consumo de hongo y donde se desarrollan las mayores cantidades de champiñoneras. Y le pareció sumamente Sí. interesante entender cómo funciona esa parte. Em,
Así que bueno, eso también nos enorgullece porque como argentinos, como parte nacionalista, es interesante que haya productos en desarrollo que si bien no tienen un alcance mundial, tienen esa parte argentina de crecimiento, ¿entendés? Y bueno, está bueno, digamos. A través del tiempo se adquirieron muchas experiencias que lo dejan a uno conforme por haber dejado también su vida, digamos, había una vida armada previo a hacer sustrato para champiñones y se dejó previo y se vino a hacer todo lo que es sustrato para una planta que en su momento era ilegal, llamémosle, digamos. Pero bueno, ahí estamos. Ahí están. Che, impresionante. Ya felicitaciones por lo logrado y creo que viene mucho más. Contame un poco si tienen planes para generar sustratos, por ejemplo, para el cultivo de hongos o algo proyectado en el más cercano al cultivo de hongos. Y más allá de eso, ¿qué proyecciones, ideas, objetivos tienen para los próximos años? Bien, mira, el tema del desarrollo de sustrato para hongos es un constante investigación porque, bueno, si bien tenemos al alcance grandes máquinas para la industria, estamos evaluando y viendo cómo lo podemos hacer transportable comercialmente y que deje de ser algo medio rudimentario, ¿sí? Porque poner a un sustrato vivo dentro de una bolsa es muy complejo. ¿Sí? Ujú. Porque pasa a través de un transporte y un montón de cosas. Entonces esa complejidad la estamos tratando de resolver. Tenemos un desarrollo y varios clientes ya donde le desarrollamos todo lo que son los sustratos para fructificación de lo que es hongo, que es un coco pasteurizado y estandarizado y bueno, y también una vermiculita estandarizada y pasteurizada. Ujú. Eso lo hacemos, digamos, a pedidos y a muy pocos clientes porque, digamos, son una suerte de clientes específicos, pero ese es el desarrollo que tenemos hoy en hongo. Si bien también estamos desarrollando en conjunto con otros especialistas todo lo que es la parte microbiológica, no solamente hongos de los que se conoce fructificadamente, sino que hongos como la tricoderma o otro tipo de hongos y bacterias que trabajan en simbiosis como un aporte microbiológico para la disponibilización de nutrientes para las plantas. Eso es nuestro Claro. desarrollo también. Tipo Eh, fertilizantes o algo así, como sí, agregados sí. líquidos. Sí. Se llama un biofertilizante, se le dice, Ajá. porque tiene un alto contenido de nutrientes, pero también es es un microorganismo vivo, digamos, o sea, es Sí. un biopreparado, por así decirlo. Sí, Entonces, sí. eso es un bioinsumo, no me sale la palabra, un bioinsumo. Claro. Ujú. Eh, y bueno, eso es el desarrollo que estamos teniendo hoy en día. Y lo que es la ampliación de sustratos para lo que es hongos, digamos, estamos en vilo, digamos, de adquirir más conocimiento para poder brindarlo, porque es complejo, no es tan simple. Pero bueno, Ujú. invitamos también a todos los que quieran conocer el proceso productivo, a nuestra planta de producción o incluso a vos, Manu. Sería muy interesante que podamos ir a visitar la planta de la champiñonera y lo que es Greenfire en sí, para conocer también cómo es el proceso interno y productivo, más allá de que el podcast se llame Más allá del champiñón. Es interesante ver que es como tener un gran cultivo de champiñones y es un ser vivo, ¿me entendés? Eso le llama la atención a un montón de personas porque, digamos, estás criando un ser vivo tan delicado en un lugar tan simple, porque los procesos no son demasiado complejos, pero bueno, ayuda mucho a abrir la mente de las personas. Che, muchas gracias. Acepto la invitación. La próxima vez que voy para allá Obvio. intento pasar y avisar y lo hacemos. Me interesa muchísimo. Nunca fui y lo tengo en mi lista de cosas que quiero hacer. Visitar una championera Está y bien. ver todos los procesos a gran escala. Em, Muchísimas gracias, me encantó la charla. Quiero saber mucho más sobre los sustratos vivos, como los llamaste, capaz charlar más sobre procesos como los simbiosis entre bacterias y hongos en la biología en general. Muy interesante, impresionante todo lo que me contás y el conocimiento que fuiste adquiriendo, trabajando. Impresionante el emprendimiento, la empresa Greenfire. La verdad que muy impresionado y encantado de seguir en contacto y seguir la empresa. Así que te deseo lo mejor. Abrazo en otro Nahuel también, a tu compañero, a toda la empresa.
deseo todo lo mejor y muchísimas gracias por el tiempo acá en el más allá del champiñón. El champiñón me interesa también. Así que Sí, no es sí, sí. ningún hongo discriminado acá tampoco. Bueno, Manu, gracias a vos por la oportunidad, por habernos conocido en ese momento, en ese evento de Angosto y haber macheado para poder hacer esto. La verdad que, digamos, es una charla fuera de lo convencional. Nosotros siempre estamos acostumbrados a hablar de la planta, de cannabis o lo que sea, y traerlo a lo que es la parte de hongos, que para mí a nivel personal es una cosa muy interesante. Yo hongos adaptógenos consumo todo el tiempo. eh, Estoy en vilo también en desarrollo de esa parte, en lo que es la empresa en sí, y siempre me interesó el mundo fungi porque te da un espectro muy grande y muy interesante que muy pocas personas conocen. Entonces cuando uno lo empieza a entender, descubre que no sabes nada en realidad de la vida y estás recién empezando. Eso es también un desafío. Agradecerte también esta oportunidad porque llega, digamos, a personas que por ahí no sabían que en la región estaba este tipo de emprendimientos. No deja de ser un emprendimiento básico de dos pibes con intereses en ayudar a alguien, y que, bueno, poco a poco fue escalando y quiere seguir creciendo y el aporte de información de cualquier persona que sea útil para la empresa sirve un montón y siempre hay interesados en el crecimiento y esa mutualidad entre que yo te ofrezco algo y vos me ofreces otra cosa, a nosotros nos sirve un montón. Así que bueno, agradecido con vos por el alcance y por la llegada a otras personas que va a ser muy interesante. Por supuesto. Mira, ya ganaron sí o sí, porque el conocimiento y la experiencia ya está hecha y pase lo que pase, eso lo van teniendo y es un montón. También me parece importante mencionar eso de aprender del micelio y conectar y comunicar y también unir aspectos de la biología y así me parece también algo muy importante vincular todo el movimiento, el activismo y los emprendimientos que trabajan más en el cannabis con los cultivadores y el mundo de los hongos. Eso es también una parte de la misión y siempre apoyar y llevar adelante, apoyar los emprendimientos en ambos sectores, que son sectores con mucha impronta de jóvenes teniendo ganas de hacer algo y formándose continuamente y logrando cosas maravillosas. Así que en este sentido, mil gracias y un fuerte abrazo. Dale, gracias Manu, gracias a vos. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomendalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Para seguir mi trabajo, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter. En un formato breve, informo todos los viernes sobre mis actividades. En mi curso de podcast para emprendedores, comparto por qué este formato tiene un gran valor para tu proyecto y te ayudo en armar tu canal de manera orientada y eficiente. Para conectar directamente conmigo, mándame un mail a fungipreneur@gmail.com. Acordate de seguir el canal y dale una calificación positiva. Nos vemos en el próximo episodio.